Apocalipsis capítulo 3. Cristo está comunicando una revelación especial por medio de su apóstol Juan a 7 iglesias que están en aquella época en el Asia Menor, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice el capítulo 1, versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Este es el libro, Apocalipsis, la revelación final de Cristo. Y ese libro tiene que ser escrito y enviado a las 7 iglesias. Y en ese libro se incluye una carta específica para cada una de esas iglesias. Y esas cartas las encontramos en el capítulo 2 y capítulo 3. Estamos viendo cómo en esa carta Cristo no solamente se presenta a sí mismo con ciertos atributos que se identifican en la visión que Juan ha visto, así que certifica que lo que Juan está escribiendo proviene de aquel que vio, que tiene esos atributos. Y estas cartas también nos muestran lo que Cristo conoce de la iglesia, lo que Cristo tiene en contra de la iglesia, lo que Cristo resalta que esa iglesia tiene, lo que Cristo manda a la iglesia, lo que Cristo promete al vencedor. Esas cosas son las que vemos en estas cartas. Y en esta tarde vamos a ver, capítulo 3, lo que Cristo tiene en contra de su iglesia en Sardis. Capítulo 3, versículo 2, dice ahí la palabra del Señor, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Este es el versículo, la segunda parte del versículo 2, donde encontramos lo que Cristo tiene en contra de su iglesia. ¿Qué dice el texto que tiene Cristo en contra de su iglesia? No he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Esto es lo que Cristo tiene en contra de su iglesia. Más bien, específicamente, Cristo tiene en contra de el liderazgo pastoral de esta iglesia, aquel que ha mostrado sus obras como que son obras de quien tiene nombre de que vive, pero está muerto. Cristo le va a confrontar no solamente con lo que debe hacer. Versículo 2 empieza diciendo, ponte en vela y afirma. Esas son cosas que él tiene que hacer, lo que Cristo manda al liderazgo de esta iglesia. Pero antes de ver, como veremos más adelante, estos mandatos, necesitamos conocer lo que Cristo tiene en contra de esta iglesia y después ver lo que Cristo le manda a este hombre. Versículo 2, no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué Cristo está confrontando al liderazgo de esta iglesia y por tanto también a la gran mayoría de esta iglesia, como vamos a ver en el contexto, con que Cristo no ha hallado completas sus obras delante de mi Dios? Significa esto, que Cristo tiene contra este liderazgo una razón por la que Él está muerto. Lo que tiene en contra de este liderazgo es la razón por la que Él, a pesar de que es considerado alguien creyente, alguien que vive espiritualmente, lo que Cristo ha encontrado en Él, o más bien lo que Cristo no ha encontrado en Él, es la razón por la que Él está muerto espiritualmente. Es un inconverso, aunque sea pastor de la iglesia. Cristo aquí está confrontando al liderazgo y a todos los creyentes que creen como el liderazgo, que ciertas obras son suficientes para ser considerado alguien creyente, pero que no vienen de la obra sobrenatural del Espíritu Santo regenerando y dando vida a ese pecador. Es decir, Cristo le dice que tú estás muerto y la razón por la que Cristo sabe eso es porque no ha hallado las obras completas delante de su Dios. Vamos a ver aquí 4 cosas. Nos dice lo que Cristo tiene en contra de este liderazgo, es decir, de aquellos que creen que con ciertas obras ya manifiestan que son creyentes, pero en realidad no lo son, como los fariseos, eran sepulcros blanqueados. Por fuera está ahí bien bonito,
pero por dentro estáis llenos de inmundicia, estáis muertos espiritualmente, no sois creyentes, por más que os esforcéis. Así que Cristo muestra que la característica de un inconverso que urgentemente necesita vigilar y afirmar el Evangelio de la gracia, que eso es lo que le ha mandado hacer en el versículo 2. Las características de este inconverso se muestran en estas 4 cosas. Primero, resulta del examen que Cristo hace de cada persona. Esta persona es inconversa porque Cristo lo ha examinado. Es decir, Cristo examina a cada persona y conoce la realidad espiritual. La palabra de Cristo examina a cada persona. Es decir, que Cristo examine a cada persona es que la palabra de Cristo examina a cada persona. Cristo utiliza hoy su palabra en el poder del Espíritu para examinar el corazón de cada persona. Así que un inconverso es declarado inconverso porque Cristo lo ha examinado y ha declarado: eres un muerto espiritual. Observa lo que dice el versículo. No he hallado. ¿Qué significa no he hallado? Bueno, esto es un verbo que significa descubrir o hallar. Es decir, no hallar como que me he encontrado una moneda en el carro del supermercado, ¿verdad? ¿No te ha pasado alguna vez? ¿O que te has encontrado algo en el suelo, una moneda? ¿Te lo encontraste? ¿Lo hallaste? No, eso no es el significado de lo que Cristo está diciendo. Lo que significa este verbo es que lo estoy buscando, explorando con la intención de hallar eso. Cristo está diciendo: estoy examinando concienzudamente tu estado espiritual, tu corazón, tu condición. Y es más, esta es una acción que implica, no he hallado, implica que me he esforzado examinando, buscando con interés para encontrar aquello que busco. Cristo dice: no lo he hallado. Este verbo, por ejemplo, es el que se utiliza en Mateo 7:8, que Jesús dice: el que busca, halla. Es decir, es el resultado de buscar con intención y esfuerzo. Implica un examen exhaustivo que Cristo está realizando en este liderazgo pastoral. Lo ha examinado y aunque Él ha sido capaz de engañar a muchos y por sus obras ha recibido una consideración, un nombre de que este es un creyente, Cristo examina a tal persona y dice: pero tú estás muerto. Y la declaración de Cristo sobre el inconverso no viene como un examen superficial, sino que proviene de un examen profundo de Cristo. Cristo ha examinado a este, que se considera el pastor de la iglesia en Sardis, y lo consideran como un creyente ejemplar. Y Cristo no ha encontrado lo que se espera de un creyente genuino. Lo cual, esa es la causa por la que Cristo le dice y es tajante con este diagnóstico: tú estás enfermo. ¿No? Le dice: tú tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás enfermo. No, dice: tú estás muerto. Es radical en su declaración. Y lo hace porque no encuentra en él lo que debe haber en un verdadero creyente. Este verbo no he hallado está en tiempo perfecto. ¿Qué significa que un verbo esté en tiempo perfecto? Significa esto: que ha sucedido en el pasado, ha concluido en el pasado y los efectos de aquel acto continúan hasta el presente. Es decir, Cristo no dice: no he hallado, como un momento puntual de tu vida que yo vine a buscar, no lo encontré y dije: bueno, no es un caso puntual, sino es un proceso completado, terminado en él, que continúa, los resultados que hubo allí continúan perdurando aquí. Y cuando no lo hallé allí, es que tampoco lo hallo hoy en ti. Así que lo que Cristo está determinando es que su estado espiritual
es aquel que no es guiado por la apariencia, sino por el examen exhaustivo de Cristo. ¿Qué debe hallar Cristo en un vivo espiritualmente? Es lo que surge, ¿no? La pregunta que surge. Si Cristo dice, no he hallado en ti lo que debería hallar de un verdadero creyente, la pregunta que surge es, ¿qué debe hallar Cristo en un verdadero creyente? Es bueno hacerse esa pregunta, ¿no? Lo que Cristo debe encontrar en aquel que es verdadero creyente es la fe que viene por la provisión de la gracia de Dios. Cristo está buscando no obras concretas, sino la fe que produce unas obras concretas. Y aquí va a estar el énfasis. Lo que hay que determina si uno es creyente o no es creyente es la fe que proviene de la gracia de Dios que solo los creyentes tienen. La capacidad de creer, lo cual no pueden hacer los muertos espirituales. Y para eso ya sabemos el texto de Efesios 2, 8 al 10. Por gracia sois salvos y es por medio de la fe. La fe es el medio por el cual Dios nos ha salvado. Por gracia habéis sido salvados. ¿No os habéis salvado vosotros? Habéis sido salvados por Dios y es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe en la salvación. Así que lo que Cristo debe encontrar en este hombre no son obras de hombres, para que nadie se gloríe, sino una fe que produce obras únicas. Lucas capítulo 18, versículo 8, anuncia que cuando Cristo venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, está diciendo que los tiempos van a ir de mal en peor y lo que menos habrá en la época cuando Cristo venga va a ser personas con la fe salvadora. ¿Qué es lo que Cristo busca en una persona y cuando lo ve en esa persona lo declara un verdadero creyente? La fe que el Espíritu Santo pone en él. Es decir, Cristo no está buscando personas que tengan fe y entonces Dios los salva, sino Cristo ve la fe en aquellos que Dios ya ha salvado y les ha dado la fe por gracia. Así que en este hombre, Cristo lo examinó y no halló lo que debe haber en un verdadero creyente. Puedes tomar nota, Mateo 21, 19. De esa manera figurada es como se muestra que Cristo se acerca a una higuera, ¿recuerda? ¿Con qué propósito? Se acerca a la higuera con el propósito de hallar ¿qué? Lo que se espera de una higuera. ¿Qué se espera de una higuera? Que tenga higo. Pues eso es lo que esperaba Cristo. Y cuando se acerca a la higuera, ¿qué se encuentra? Que solo tiene hojas. Así que Cristo utiliza esa higuera para ilustrar a Israel, porque no ha encontrado en Israel el fruto que se espera de un creyente, del pueblo de Dios. Así que le dice a la higuera que nadie más coma fruto de ti. ¿Y qué hizo la higuera? Se secó de raíz. No cuesta trabajo secar una higuera, ¿verdad? Se secó de raíz y fue una señal para mostrar el juicio que vendrá sobre aquellos que se esperan. El pueblo de Israel ha recibido la ley, se espera que ellos reciban al Mesías con frutos de declaraciones de quién es Él. Pero Cristo muestra ahí que Él no halló en Israel la fe genuina, el fruto esperado. ¿Quién es el que debe hallar fruto espiritual de salvación? ¿Quién es el que debe hallar fruto espiritual de salvación en una persona? Escucha, no sirve de nada el examen de nadie, nada más que el de Cristo y la palabra de Cristo. No te engañes. Si lo que hay en ti no es lo que Cristo dice que debe haber en un creyente, no eres creyente. Y si hay en ti lo que Cristo dice que debe haber en un creyente, no te regocijes ni te enorgullezcas porque se te ha dado por gracia. Esto es la realidad de este liderazgo. Aún un liderazgo que puede llegar a ser considerado el pastor.
puede manifestar una fe falsa, unas obras que no provienen de una fe salvadora. Segunda característica de un incrédulo. Primero hemos dicho el examen exhaustivo de Cristo. Cristo muestra y puede determinar quién es un incrédulo. Segundo, la importancia de las obras. ¿Os quedáis mirándome extrañados? La importancia de las obras. Mira lo que dice el texto, versículo 2. No he hallado, y nos saltamos esa palabrita porque lo que gramaticalmente enfatiza es lo que no he hallado. ¿Qué no he hallado? Tus obras. No he hallado tus obras. Entonces, Cristo aquí determina a los que están vivos, están muertos espiritualmente, y Él dice que este pastor, por más que lo consideren creyente, o Él se empeñe por sus obras en mostrarse creyente, está muerto, es que no ha encontrado en Él las obras. Entonces, todos estamos muertos espiritualmente, y no hay cambio posible a menos que Dios obre para darnos vida por medio del poder del Espíritu. Todos estamos muertos espiritualmente. Pero si estamos hablando de salvación, ¿por qué Cristo enfatiza que no encuentra obras en Él? Yo me he hecho esta pregunta al ver esta declaración. Dice aquí Cristo, yo no he hallado tus obras. Y ahora vamos a decir qué tipo de obras, pero ese es el tercer punto. El segundo punto es que Cristo está dándole la importancia a las obras, pero de una manera diferente a la que nosotros se la damos. ¿Las obras son importantes para la salvación? ¿Sí o no? Sí. Y lo vamos a explicar. Mira, ¿somos salvos por lo que hagamos? ¿Nuestras obras nos salvan? Entonces, ¿qué relación tienen las obras y la salvación? Porque Cristo aquí está mostrando que Él no ha hallado obras que deben estar en un creyente. La pregunta es esta: ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Qué viene primero y viene después como consecuencia? Esta es la importancia. ¿Cómo sabemos que un coche está arrancado? Y estoy hablando de un coche diésel, no eléctrico. Un coche diésel, ¿cómo sabemos que está arrancado? Bueno, una de ellas es porque sale humo del tubo de escape, ¿sí? Tú ves un coche que le sale humo del tubo de escape y entonces dice, este coche está arrancado. Ahora la pregunta es, ¿eso significa que el humo que sale del tubo de escape ha hecho que ese coche se arranque? ¿Ese coche está arrancado gracias a ese humo? ¿O es el humo una forma en la que tú conoces que ese coche está arrancado? Ciertas obras son el humo del creyente que demuestra que ha pasado de muerte a vida espiritualmente. Las obras es el humo que sale del creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios. Y la chispa que ha arrancado a ese creyente proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha producido y ha traído la fe en esa persona para que crea con arrepentimiento en Cristo como Señor y Salvador, y además esa fe ha producido el humo del tubo de escape. Míralo conmigo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Las obras han arrancado a este hombre? ¿Las obras han arrancado el coche? No. El coche nunca se arranca por medio del humo. Ahora dice, versículo 10, porque somos hechura suya, es decir, Él nos ha hecho de una manera concreta. Hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Así que el humo manifiesta que Dios nos ha hecho, nos ha dado la señal de contacto, nos ha dado la chispa, nos ha dado la vida espiritual, nos ha dado la fe para creer que va a producir las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Así que la obra del Espíritu Santo dando vida al que ha nacido de nuevo, al muerto espiritual, esa es la causa y por tanto el efecto es las obras concretas, las buenas obras. Y esto es lo que Cristo no ha hallado en este pastor. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Volvemos al texto que estamos viendo. Dice ahí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y tus obras muestran que tú tienes un nombre que vive. Pero dice en el versículo 2, yo no he hallado tus obras. Así que tú tienes obras, pero no son obras que vienen como las consecuencias de la obra del Espíritu Santo. Daniel capítulo 5, versículo 27. Vemos que Daniel está interpretando una escritura en la pared y ahí se muestra Tekel, Tekel, Mene, Mene, Parsi, y dice en la explicación, Tekel significa ha sido pesado en balanza y hallado falto de peso. Observa, lo que Dios está diciendo sobre ese rey Belsasar es que él tiene obras, pero no son las obras que muestran que él está en paz y Dios está satisfecho con él. Ahora, las obras que Dios puede considerar como suficientes y satisfechas, ¿cuáles son? Esta es la segunda pregunta que nos hacemos. ¿Son tus obras, las que están en tu vida, las que están en un verdadero creyente? ¿No habremos vuelto poco exigentes con las obras al decir que no somos salvos por obras, que hemos quitado la importancia a las obras? Es decir, yo no estoy abogando por ser legalista y enfatizar en las obras. Pero Cristo está mostrando aquí que nosotros debemos diferenciar para no considerar a un pastor como creyente por sus obras, cuando en realidad Cristo dice esas obras no son de un creyente. Así que nosotros debemos poner un énfasis en las obras bíblico, adecuado. Unas obras que solo pueden provenir de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, cambiando nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra opinión y transformando nuestra voluntad para ahora desear hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Puede un no creyente dar frutos de un creyente? ¿Puede un no creyente dar los frutos de un creyente? No. No. Un no creyente no puede dar los frutos que solo un creyente puede dar. Y eso es lo que dice Jesús en Mateo 7, 18, Mateo 12, 33, Lucas 6, 43. Un árbol malo, ¿qué dice? No puede dar buenos frutos. Tajante. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. El problema es que hemos perdido de vista el discernimiento sobre las obras que provienen de una vida piadosa, una vida sometida a la dependencia de la gracia de Dios, a la obra del Espíritu Santo en nosotros, y entonces justificamos nuestras obras. Esto me cuesta trabajo hacer, es que yo no puedo obedecer en esto, y empezamos a justificar nuestros pecados. Un verdadero creyente tiene una conciencia bíblica de las obras que solo Dios puede traer. Por eso surge esta pregunta: ¿qué obra hallará Cristo en un redimido? ¿Qué tipo de obra hallará Cristo en un redimido? La tercera verdad que vemos aquí es que las obras de un verdadero creyente son perfectas. Son perfectas porque provienen del fruto del Espíritu Santo. Dice ahí el versículo 2. No he hallado tus obras de una calidad concreta. ¿Cuál es esta calidad? La calidad es completas. Pero esa palabra completa está enfatizando la idea de perfecto. La idea de perfecta. Y no significa perfección completa en nuestra vida, sino obras buenas catalogadas por Dios como perfectas, agradables a Dios, y que solamente como fruto del Espíritu Santo pueden ser realizadas.
Estas obras son obras completas. Es un tipo de obra concreta que se diferencia de las obras incompletas, insuficientes. Y todas las obras serán insuficientes a menos que provengan del poder y de la iniciativa y de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Nunca habrá posibilidad de que el hombre, por sus propios esfuerzos, sin la ayuda y la obra del Espíritu Santo, pueda realizar una obra buena. Nunca. Nunca habrá un hombre que pueda cumplir y ser hallado delante de Dios como una obra completa, perfecta. El liderazgo de esta iglesia de Sardis tenía un problema y es que no producía frutos completos. Frutos completos, obras perfectas que provienen del Espíritu Santo, trayendo fe transformadora, fe salvadora, fe santificadora, cambiando los afectos, sino con malas intenciones, con mal corazón, y no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Así que la pregunta que ahora surge es la siguiente: ¿quién define una obra completa? ¿Quién entonces entre nosotros puede describir cuando una obra es una obra perfecta, completa? Y lo dice el texto, míralo. El texto dice cuando una obra es completa. ¿O quién define la obra completa? Lo dice ahí, delante de mi Dios. Lo que está diciendo Jesús ahí es que yo no he hallado obras perfectas que delante de Dios son catalogadas como obras perfectas. Es decir, es Dios Padre quien, de nuevo, junto al examen del Hijo, el Hijo se somete al examen del Padre para determinar que el Padre no aprueba esas obras. ¿Ante quién están estas obras puestas a prueba? ¿Quién define esa calidad? Ante los ojos de Dios, según el criterio de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 6, Zacarías y Elizabeth eran justos, y dice el texto, eran justos delante de Dios. Yo puedo aparentar ser justo delante de vosotros, pero lo importante es si yo soy justo delante de Dios. Y es lo que Cristo está enfatizando. Y observa que el contraste se muestra en que este liderazgo es considerado por la mayoría de la iglesia como un hombre de buenas obras. Pero Cristo dice, quien determina la calidad y define la calidad de estas buenas obras es aquel que las preparó de antemano para que andemos por ellas. Pero tenemos un problema de vista, no hay un problema de falta de definición. Humanamente tenemos un problema a la hora de definir las obras y por eso en esta iglesia en Sardis, este pastor aprovecha el contexto para ver que la iglesia no tiene madurez para diferenciar entre las obras buenas y las obras malas. Y Cristo le dice, mira, tú tienes buenas obras y tienes un nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y estás muerto porque yo he venido a ti y no he hallado las obras que solo el Espíritu Santo, por su gracia, produce en un creyente y que son catalogadas no por la opinión de la mayoría, sino delante de los ojos de Dios. Es decir, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ese es el humo del creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios. Y son obras que no se pueden simular o manifestar. Así que tenemos aquí 4 principios que será bueno examinar nuestras vidas y pedir al Señor, Señor, obra en mi corazón, porque yo quiero obedecerte, yo quiero hacer obras que delante de ti son valoradas, adecuadas, no delante de mí, ni de mi familia, ni de la mayoría, ni de la sociedad. Yo quiero glorificarte por medio de una vida piadosa, pero no puedo hacerlo si no obras tú, salvándome. Así que confieso mi pecado delante de Dios. Dejo de utilizar esta careta religiosa y entonces vengo a Cristo arrepentido, confesando que no hay nada que yo pueda hacer para aparentar que soy vivo. Entonces confieso a Cristo como Señor y Salvador y sé que esto viene porque tú me has salvado. Y estás poniendo en mí las convicciones y la obra de tu Espíritu Santo por tu palabra, por la fe, que produce obras buenas, progresivas, no perfección absoluta, pero sí progresión en nuestra obediencia. Así que Cristo examina cada corazón. Y Él debe encontrar
la importancia de las obras como la consecuencia de la fe que el Espíritu Santo ha traído a un creyente. Si esas obras que son únicas y perfectas como fruto del Espíritu Santo y aquellas que son descritas por lo que Dios determina que son buenas obras no están en ti, no te esfuerces por producirlas. Arrepiéntete de tu esfuerzo. Arrepiéntete de tu esfuerzo en tu fuerza y confiesa a Cristo. Y ven a Cristo a depender de su gracia para seguir viviendo una vida que le glorifique a Él. Pero esto requiere. Entonces debemos abandonar todo gloria personal. No es por obra, sino por la obra de Dios, del Trino Dios, salvando a los pecadores para capacitarlos para vivir en obras buenas que Él preparó de antemano. Vamos a orar. Señor, te pedimos que conforme a tu palabra, en el poder de tu Espíritu y a través del Evangelio, tú traigas salvación y santificación. En el nombre de Jesús. Amén.